cumple un año del plebiscito de salida del año pasado. Recordemos que esta fecha es una fecha muy, para muchos emblemática porque es histórica. ¿Por qué? Porque con esta fecha, el 4 de septiembre de 1970, fue elegido Salvador Allende. Y por lo tanto se eligió justamente esta fecha porque era simbólica, en el sentido de que se iban a renovar a lo mejor algunas ideas de Allende con el plebiscito de salida. Todo eso fracasó, obviamente todos lo sabemos. Sabemos todo lo que ocurrió con ese texto constitucional donde hubo un masivo rechazo, prácticamente el 62%. Sabemos también que el gobierno se jugó por este proyecto constitucional y por lo tanto ha tenido muchísimas dificultades para recuperarse, y de hecho no se recuperó para la elección de los consejeros constitucionales porque perdió prácticamente por el mismo porcentaje. En esa elección de consejeros constitucionales se consolidó además el Partido Republicano, que no tiene gran representación en el Parlamento en estos momentos porque las elecciones fueron antes, y el Partido Republicano obtuvo mayor apoyo después de la última elección parlamentaria. Sabemos también todas las críticas que se hicieron a la Convención Constitucional y el cambio que se produjo en el gobierno. Llegó Carolina Toá, hubo un inmediato cambio de gabinete. Recordemos que hubo que mover piezas por parte del presidente Gabriel Boric, y además porque se había dicho por parte del gobierno que era fundamental, o de dirigentes, personeros del gobierno, era fundamental la aprobación constitucional para el desarrollo del programa gubernamental del presidente Gabriel Boric. Todo eso es lo que se vino abajo, y de eso han transcurrido 365 días, que han sido 365 días dificultosos para el gobierno, habrá que decirlo. Y el país además se dividió en todo esto. No se dividió en mitades, ya lo sabemos, pero se dividió en posiciones que fueron bastante irreconciliables. Ahora la pregunta es qué va a pasar con este proceso constitucional, donde la composición del Consejo Constitucional es totalmente distinta al de la Convención. Totalmente, no tiene nada que ver. Están las antípodas, yo diría. Y por lo tanto, habrá que ver si surge un texto constitucional que sea aprobado por una mayoría, que ojalá, si es que es aprobado, porque en estos momentos todas las encuestas indican que va a ser rechazado. Hoy sería rechazado. No sabemos qué va a pasar el 17 de diciembre, pero si es aprobado, ojalá que además sea con una mayoría importante, porque si no, también va a ser un texto cuestionado y cuestionable en el futuro. Días históricos, por supuesto, tanto el 4 de septiembre de 1970 que mencionabas, como el 4 de septiembre del año pasado, con este triunfo del rechazo, el día en que para muchos el gobierno además se quedó sin programa. Cruzó definitivamente su destino con ese proyecto constitucional. Los cambios que se hicieron en el gabinete fueron básicamente porque hubo gente que no escuchó lo que estaba pasando en la Convención Constitucional, me refiero a políticos, ¿no?, que nunca intervinieron y que dejaron que todo fluyera de la forma en que lo hizo y terminara de la manera en que lo hizo, con ese rechazo tan marcado, con un gobierno que se la había jugado por completo. Muchos dicen ahí al borde del intervencionismo político, pero la verdad es que el presidente incluso firmaba como una suerte de autógrafo, ¿no?, los ejemplares del proyecto constitucional. Mencionaba en sus discursos algunos artículos de ese proyecto constitucional cuando, por ejemplo, estaba hablando de materias de salud. Repartieron con cargo al fisco, por supuesto, imprimieron esos ejemplares y luego los entregaron en la Plaza de la Constitución. Efectivamente, nunca se pudieron separar de lo que fue ese proyecto fracasado finalmente, y también con lo que eso significó. Ahora hay expectativas respecto de lo que pueda suceder con este proyecto. El presidente, que en algún momento se jugó por ese anterior anteproyecto constitucional, ahora decía que se la jugaba también por el que entregaron los expertos, pero es probable que sea muy distinto al que salga definitivamente del Consejo Constitucional. Mira, yo diría varias cosas. Lo primero es que evidentemente que hubo un intervencionismo electoral por parte del gobierno que contó con la aquiescencia del Contralor General Jorge Bermúdez. Yo creo que esto marca un antes y un después con respecto a los criterios que hay de los gobiernos en intervencionismo electoral. O sea, después, ¿qué se le va a poder decir a un presidente cuando se juega por determinada opción? Fue muy brutal lo que pasó desde ese punto de vista, y mirando hacia el futuro y lo que podría ocurrir en las elecciones que vengan, que siempre serán muchas. Eso por una parte. Lo segundo es la irrealidad que se vivió en el Palacio de la Moneda, donde se esperaba una victoria.
una victoria ajustada, pero una victoria, y resulta que muchas encuestas señalaban que iba a ganar el rechazo. Lo tercero es que el responsable principal de todo esto, o los responsables, fueron tres: Giorgio Jackson, Camila Vallejo y quien era jefe de gabinete del presidente de la República, un amigo de él, Matías Mesa Lopendía. Dos no están. Bueno, a Jackson lo mantuvieron en otro ministerio, está bien, pero ya no está. Mesa Lopendía se fue. Camila Vallejo se mantiene firme, pese a que ella fue una autora de esa estrategia que finalmente resultó absolutamente fracasada. Y este discurso de que podían ganar se mantuvo prácticamente hasta el final. Es una cosa rarísima frente a toda la evidencia que existía, porque existía mucha, no era poca. Son muchas las encuestas que eran coincidentes, que decía que estaba ganando el rechazo. Hay mucha discusión u opiniones acerca del momento en que se produjo el vuelco, porque en marzo del año pasado todavía ganaba el apruebo. Iba disminuyendo esa aprobación, pero todavía ganaba el apruebo, hasta que se produjo el vuelco. Algunos dirán que fue por el aborto, otros dirán el aborto más libre, otros dirán, pero fue en esos meses, por ahí por abril, en que se produjo el vuelco y ya el apruebo no se recuperó nunca más. Yo creo que más allá de las diferencias que hay con el texto de la Comisión Experta, no conocemos el texto que va a salir del Consejo Constitucional, pero sí hay una cosa que es evidente. La Comisión Experta tenía personas que eran 50 y 50, 50 del oficialismo, 50 de oposición, lo que no reflejaba en ese momento el pulso electoral, porque evidentemente que el pulso electoral no es ese. Y por lo tanto, naturalmente que con un Consejo Constitucional electo iba a haber distancias. Yo creo que el proyecto constitucional puede despertar rechazo en algunos, aprobación en otros, pero sí creo que es muy distinto. Nadie podría decir que tiene el extremo que tenía el proyecto constitucional que se plebiscitó hace un año, porque eso no es así. Sería forzar un argumento. No es cierto eso. A uno no podrá no gustarle. De hecho, a cada uno de nosotros hay cosas que podrán no gustar. Me incluyo. Pero decir que es lo mismo que el otro, yo creo que no es verdad y no es ese exceso del que había. Es una constitución, hasta el momento, habrá que ver cómo sale, que es mucho más clásica que la otra, desde el punto de vista del derecho constitucional reconocido en todo el mundo. Claro, es un proceso que se hizo intencionalmente distinto al proceso anterior, no queriendo hacerse cargo incluso de las alternativas, ¿no? El plebiscito de salida son distintas, no son apruebo y rechazo, son a favor o en contra. Por ahora, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, aunque vamos a estar revisando que hay un repunte del a favor, de todas formas sigue ganando el en contra. Para seguir hablando esto de hitos históricos de los 4 de septiembre, resulta que durante esta semana tiene que terminar el plazo para despachar al Pleno de todas las enmiendas presentadas en el Consejo Constitucional. En el oficialismo señalaron que no han sido incluidos en las normas aprobadas y la derecha está pasando la aplanadora, acusaron ellos. Bastián Llubetich, buenos días. Hola, Bastián. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y claro, si marcamos el ritmo del Consejo Constitucional en esta semana, que es clave porque las comisiones se tienen que terminar de despachar todas las enmiendas al Pleno, podríamos decir que está muy al ritmo de Chile Vamos y el Partido Republicano, y eso se ha demostrado con las primeras votaciones en comisión de cada una de las propuestas que han sido objeto de debate. Hay que decir que gran parte de las propuestas que se han aprobado, muchas de ellas también hay que decirlo con votos del oficialismo, han sido previamente acordadas por la derecha completa, por Chile Vamos y el Partido Republicano. Y también hay que mencionar que hemos estado sacando la cuenta respecto de cuántas, por ejemplo, han sido aprobadas por el oficialismo y cuántas del oficialismo han sido aprobadas. Bueno, ninguna. Ninguna enmienda del oficialismo hasta el momento ha sido aprobada por las comisiones del Consejo Constitucional, por ninguna de las 4. Y ahí también hay materias importantes que han sido votadas en estas comisiones y que también podríamos decir marcan el ritmo de lo que va a hacer esta semana y las que vienen, cuando el Pleno tenga que ratificar cada una de las propuestas. Por ejemplo, es el caso de enmiendas como la constitucionalización del rodeo como deporte nacional, es una enmienda que se aprobó por parte de una de las comisiones, o la exención del pago de contribuciones o impuestos territoriales a la primera vivienda en
entre otras. Hay muchas enmiendas en las que la derecha completa se ha puesto de acuerdo y ha aprobado en las comisiones aquello. También, por ejemplo, se han rechazado propuestas del oficialismo en torno al reconocimiento del cambio climático, pero lo cierto es que para ir marcándoles un poco cómo viene todo el clima también al interior de este órgano, es muy similar a lo que ha ocurrido en semanas anteriores, con Chile Vamos y el Partido Republicano dialogando, llegando a consensos, y con el oficialismo, que hay que decir que está en esas mesas de conversaciones, o en muchas de ellas por lo menos, no firmando o no llegando a consensos con la derecha, y finalmente siendo esta última la que va marcando el ritmo del Consejo Constitucional. Vamos a escuchar precisamente sobre esta dinámica que se ha dado a la consejera de Convergencia Social, María Pardo, quien precisamente se refiere a todo este clima que hay al interior del órgano. Y nos están acusando de intransigencia, y sin embargo son ellos los que no han aprobado ninguna de las enmiendas que hemos presentado nosotros, y en cambio nosotros sí hemos aprobado algunas de sus enmiendas y algunas de sus unidades de propósito. Entonces yo creo que ahí hay una gran contradicción que es importante que se analice. ¿Qué dicen en el Partido Republicano a propósito de estas acusaciones de que han dejado fuera al oficialismo en las negociaciones y en las votaciones? Insisten en que las instancias de diálogo con el oficialismo se han estado llevando a cabo, se han agotado incluso, pero que han sido ellos quienes no han mostrado señales de querer ceder, de querer mostrar apertura, sabiendo que son minoría y que, por supuesto, los temas que tenían pensados inicialmente no se van a dar en su totalidad. Muestra de ello, dice el consejero del Partido Republicano, Luis Silva, es el retiro de 4 enmiendas importantes de su colectividad, como por ejemplo los tratados de derechos, los tratados internacionales en relación a derechos humanos, dándole un rango infraconstitucional. Esa enmienda fue retirada. Sobre el derecho a la vida del que está por nacer, esa fue retirada, bueno, etcétera. Vamos a escuchar precisamente a Luis Silva, que habla de estas señales de apertura a propósito de esta última acción de la colectividad. Los acuerdos se construyen entre partes. Ningún acuerdo puede depender enteramente de una sola voluntad. Se aprobaron varias enmiendas en conjunto con el oficialismo. Por una parte dicen que estamos pasando máquina porque tenemos los votos para elegir lo que queramos, y por otra dicen que bajamos enmiendas porque no tenemos los votos para aprobarlo. Entonces, por favor, un mínimo de coherencia lógica. Lo cierto es que se ha ido demorando la votación en las comisiones precisamente por la falta de acuerdos. Se está dando espacio a que los distintos grupos negociadores puedan alcanzar algún tipo de consensos previo a que se puedan votar en cada una de las instancias. Por ejemplo, lo que pasó el fin de semana con Sistema Político, con esta instancia que ayer abrió la sesión en la mañana, estuvo suspendida por cerca de 5 horas más o menos, y luego cerca de las 7 de la tarde retomó la sesión solamente para terminarla, es decir, sin ninguna votación. Esto porque se estaba a la espera de posibles acuerdos que pudieran surgir de las mesas de negociación que se están desarrollando, las cuales de momento no han tenido frutos concretos. Pero ahora bien, si llegasen a tener frutos concretos, y ojo con esto porque lo han dejado claro varios de los consejeros, ellos no tienen la última palabra, es decir, de estos mismos grupos de negociadores que se han conformado con expertos, con asesores y con los mismos consejeros, de lo que salga ahí no va a ser ley, entre comillas. Y esto lo deja claro, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Sistema Político, Eludio Edmundo Luchans, que dice: nosotros como comisión y después en el Pleno somos los que tenemos la decisión final. Yo vuelvo a repetir y siempre insisto, no tienen facultades de imponernos a nada a nosotros. La decisión corresponde a esta comisión y luego al Pleno, pero sí nos van a hacer recomendaciones y hay que permitirles que cumplan con el cometido que se les encargó. Hoy día, mañana y pasado mañana son 3 jornadas que se esperan extensas. Hoy día, de hecho, hasta las 22 horas en algunas de las comisiones para terminar de votar algunos de los capítulos que han estado siendo objeto de debate en cada una de las instancias. Se espera que, por supuesto, el miércoles termine esta votación para ya después despachar al Pleno cada una de las propuestas. Tomás Cateri. Oye, ¿habrá alguna posibilidad de que se respeten algunos principios constitucionales, en el sentido de que, mira, más allá de que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo con el rodeo y con todo ese tipo de cosas, eso no puede estar a nivel constitucional? Yo sé que posiblemente lo que estamos hablando sea un asunto menor porque no tiene gran importancia respecto del funcionamiento del Estado,
y de los poderes públicos, que es lo importante, y las garantías individuales, que es lo importante en una Constitución. Esos son las vigas maestras, ¿no? Pero a lo mejor ese tipo de cosas creo que lo que hacen es provocar un ruido absolutamente innecesario. Ruido digo porque no tiene por qué estar a nivel constitucional y porque pueden ensombrecer lo que en definitiva tiene que contemplar una Constitución. Con respecto a las contribuciones, yo sé que es un tema importante y yo sé que en algunos casos las contribuciones han subido una enormidad en el último tiempo y que además siempre le están subiendo las contribuciones a los que siempre pagan y otros que no pagan. Entonces hay una injusticia ahí muy, muy grande y en algunos casos para personas que han disminuido sus ingresos, ya sea porque están en la tercera edad, etcétera, constituye un asunto expropiatorio. Todo eso es cierto, pero poner las contribuciones en la Constitución cuando en realidad lo que hay que poner son principios constitucionales. Yo sé que después el gran inconveniente que tiene esto es que esto se judicialice y queda en manos de jueces y no hay confianza en los tribunales de justicia. Yo creo que parte de eso está también ahí. Pero se podrá volver, ya que se pretende una Constitución más bien clásica, volver a ciertos principios más que a cuestiones específicas, o ya no. Es difícil porque de estos dos temas que estamos hablando, que podríamos decir son el reflejo de lo que puede también pasar dentro de los próximos días cuando se discutan otras enmiendas, que son, y esto lo han reclamado no solo miembros del oficialismo, sino viceversa, cuando en algún caso también propuestas del oficialismo fueron rechazadas, de que se mete política pública en la discusión constitucional. Y esto, el único límite que podría tener serían los 12 principios institucionales, que nada dice sobre eso. Es decir, el único límite que tienen los consejeros constitucionales en este momento en el sentido de rechazar alguna norma o que se rechazara durante el proceso sería precisamente estos 12 principios institucionales o 12 bases en las cuales no se hace referencia a por ejemplo, no incluir política pública o ser mesurado respecto de los temas que se tratan o hacer una constitución más bien sobria. Nada de eso se dice en estos principios institucionales y por lo tanto difícil es que más allá de las críticas externas que puedan, llegar a propósito de algunas enmiendas y por ahí puedan bajar algunas de ellas, a propósito de que vienen también de acuerdo con toda la derecha, se ve complicado que lo puedan hacer en el Pleno. Estaremos siguiendo todo esto. Lo cierto es que se cumple un año y resulta que hay poco tiempo. Tienen que empezar a votar rápidamente porque después hay que... tenemos que informarnos todo del texto constitucional para poder votar en diciembre. Se acaban los plazos. ¿Cuándo tiene que estar el texto listo? ¿En qué momento? En noviembre. Recordemos que el Consejo Constitucional termina el texto y lo pasa a la comisión experta nuevamente, que tiene que hacerle unas correcciones. Y luego de las correcciones, es por supuesto el Consejo quien tiene la última palabra para decidir si deja o no las correcciones, pero todavía queda la votación del Consejo Constitucional, las posibles correcciones de la Comisión Experta y la votación final del Consejo Constitucional respecto a las correcciones. O sea, todavía queda harto tema por tratar. Hay que decir, eso sí, que es muy probable que la discusión que está ahora en las comisiones y después en el Pleno sea posiblemente lo que quede en la propuesta constitucional, precisamente porque es el Consejo quien tiene la última palabra y difícil va a ser, más allá de, repetimos, cuestiones externas que les puedan decir, oye, esta enmienda no está cayendo bien en la ciudadanía, etcétera, que puedan cambiar de opinión respecto de algunas propuestas. Pero en noviembre en concreto debería ya estar la propuesta final con las correcciones y con la última palabra del Consejo Constitucional. ¿Y está contemplado, Bastián, una vez que ya pase esta semana, que es tan relevante de acuerdo a las votaciones, un despliegue comunicacional de parte de los consejeros o de quienes estén a cargo para poder promover su propuesta? Lo pregunto porque durante el fin de semana, tú sabrás, se viralizó un video en donde José Antonio Caz hacía un llamado a quienes estaban en una reunión con él en sus giras nacionales, ¿no? Sí. En donde él
decía a la gente que estaba ahí con él que dijeran que lo estaban pensando o que iban a votar a prueba, porque eso era muy importante, dijo, para los políticos, porque para los políticos era importante esto de las elecciones, porque siempre están mirando la elección que viene, que es súper cierto, valga decir, es así, pero él lo mencionaba. Entonces, y para él y para el Partido Republicano es esencial que este proyecto de constitución se apruebe, porque da muestra de gobernabilidad, porque da muestra de lo que efectivamente pueden hacer, porque da muestra que pueden ser una alternativa de gobierno. ¿Está planteado dentro de este cronograma el que se hagan cargo de este proyecto y lo difundan de esa manera y eventualmente una participación del gobierno? No sé, me imagino yo que no tan activa como la del proceso anterior. Sí, claro. A ver, estos 3 días que vienen van a ser claves. ¿Por qué? Porque se puede definir también lo que va a ser un poco el ritmo de las votaciones en el Pleno, donde se va a definir finalmente lo que va a estar en la propuesta constitucional. ¿Por qué van a ser claves? Porque no se han logrado acuerdos. Se han votado la mayoría de las enmiendas con los votos de la derecha y con los acuerdos de Chile Vamos y el Partido Republicano, y eso puede también pasar en las materias que vienen ahora en esta semana, que son las relevantes para ellos, digamos, o las más conflictivas para ellos. Veo muy poco probable que cuando sea el día miércoles y se terminen las votaciones, el clima esté mejor de lo que está ahora. Precisamente por cómo se ha ido dando la dinámica. Entonces, ¿por qué digo que va a ser importante? Porque cuando ya termine de votarse todo y el oficialismo vea, por ejemplo, que ninguna de sus enmiendas ha sido aprobada y que no va a tener espacio para, etcétera, todo lo que puedan decir en algún momento, van a empezar ya a ver cómo va a ser la campaña respecto de las enmiendas que ha ido aprobando la derecha, etcétera. Y viceversa, cuando la derecha también vea que ya tiene sus enmiendas aprobadas o la mayoría con acuerdos entre ellos, también van a ir sociabilizando cada una de las propuestas, sabiendo además, y esto por eso digo que es incierto, que todavía es inseguro respecto de qué tantos acuerdos puede haber entre la izquierda y la derecha. Por eso digo que estos 3 días van a ser importantes. Si es que llegan a algún consenso y se pueden mejorar las relaciones, la campaña va a ser muy distinta a si se sigue dando la dinámica de cómo está actualmente. Por eso, repetimos, de aquí al miércoles, y nosotros hemos ido preguntando, todavía no está clara cuál va a ser la campaña de cada lado y eso va a depender de las conversaciones, y muy probablemente, para los auditores también que estén atentos al proceso, este miércoles se va a marcar la agenda respecto de cómo vienen las negociaciones posteriormente. Ya vamos a ver también qué van a hacer con las encuestas, porque la mayoría está por el rechazo en estos momentos y por lo tanto no sé cuánto va a influir en la negociación todo eso, porque en una de esas se empiezan a dar cuenta que están trabajando de más. Y en este país, digamos, pasa cada cosa, que de acá a diciembre efectivamente, o a noviembre, que es cuando tiene que estar listo el documento, quizás en qué escenario vamos a estar. Exactamente. Gracias, Sebastián. Que estén bien, buen día. A propósito de encuestas, la última entrega de la encuesta Plaza Pública de CADEM se entregó en las últimas horas, reveló un aumento de la opción a favor de la nueva propuesta constitucional de cara a las elecciones del 17 de diciembre. Les reitero que el plebiscito de salida no tiene apruebo y rechazo como el plebiscito de salida del año pasado, es a favor o en contra, porque en algún momento tenía que ser completamente distinto, incluso las alternativas, y la opción a favor es la que tiene este repunte. De acuerdo con el sondeo, hay un 30% de los encuestados que manifestó que votaría positivamente en base a la información que tiene ahora disponible sobre la propuesta que afina el Consejo Constitucional. Se trata de un aumento de 6 puntos porcentuales, luego que la semana pasada el porcentaje de quienes señalaron que votarían a favor alcanzaba solo el 24%. Pese al alza, el 46% dice que preferiría la Constitución actual frente a un 42% que está por la propuesta de nueva Constitución. Entre los identificados con la derecha, el 61% prefiere la Constitución actual y el 55% de los identificados con la izquierda prefieren la nueva propuesta. Las principales condiciones para votar a favor son si la nueva Constitución considera libertad de elección en salud, en pensiones y en educación, con un 81%, si el texto da estabilidad al futuro del país, con 81% también, y si considera derechos sociales garantizados, con 76%. Un detalle dado a conocer por CADEM es que el 52% no votaría a favor si el presidente Boric y José Antonio Kast llaman a apoyar el texto conjuntamente. 52% en contra. Y cosas que pueden pasar en Chile. Claro, porque esto, o sea, están en contra de un acuerdo entre distintos sectores, exacto, claro, bueno, ideológicos. Pero, a ver, viendo esta encuesta, es una encuesta, pueden haber otras, pero el 46% prefiere la Constitución actual frente al 42% de una propuesta de una nueva Constitución, cualquiera.
O sea, la gente está prefiriendo lo que tiene más que algo que no conoce o que no sabe cómo se va a aplicar, porque al final eso es. Yo creo que este dato habría que corroborarlo con otras encuestas, obviamente. Yo creo que es tremendo para los que están trabajando en una nueva constitución. Sin duda, y yo creo también, es mi opinión, también resabio de lo que pasó con el proceso anterior. Yo creo que fue muy decepcionante para la mayoría que en su momento, en el plebiscito de entrada, ¿no? Entregó la llave finalmente para una nueva constitución, pero fue tanta la desilusión que prefirió cerrarla y perder la llave eventualmente. Ya veremos qué sucede en diciembre. El ex vicepresidente de la Convención Constitucional, ustedes lo recuerdan, Gaspar Domínguez, aseguró que el error que cometieron de no lograr acuerdos transversales se está repitiendo en el actual Consejo. Hoy se cumple el primer año del triunfo del rechazo, lo decíamos recién. De hecho, había algunas personas en la Plaza Baquedano, en la Rotonda, que están con algunas banderas en celebración de lo que fue el pasado el 4 de septiembre del año pasado, y están en la Plaza Baquedano. Bueno, el órgano que redacta una segunda propuesta de Carta Magna está acusando a la derecha de presentar enmiendas que dividen y no que unen a la población. Isidora Santa Cruz nos informa. Con el 61% de los votos se rechazó hace un año la propuesta de Carta Fundamental que elaboró la Convención Constitucional. El resultado llevó a los partidos a iniciar un nuevo proceso constituyente que partió con la redacción de un anteproyecto por parte de una comisión experta que ahora está siendo discutido por el Consejo Constitucional. La polarización y la falta de representación son aspectos que los actores políticos, tanto del pasado como del actual proceso, han puesto en el debate. El ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, advirtió que el error que cometieron de no poder llegar a acuerdos se está repitiendo en el actual Consejo. Para poder lograr un texto constitucional que aúne posiciones de izquierda y derecha, es necesario lograr mayorías no solo dentro del órgano, sino que también mayorías sociales, y que distintos sectores tengan la capacidad de transar algunas consignas o luchas propias de su sector. Lamentablemente, la fuerza de la realidad se impuso en el proceso anterior, y vemos que una tendencia que se está imponiendo ahora también. La ex constituyente de la lista de Chile Vamos, Teresa Marinovich, acusó al actual Consejo, controlado por la derecha y extrema derecha, de ceder ante el oficialismo y sostuvo que el hastío de la ciudadanía no soportaría el mismo escenario. La Convención Constitucional fue un órgano completamente desconectado de las prioridades ciudadanas y el sentido común. Sin embargo, da la impresión de que Republicanos comienza a sufrir los efectos del microclima, a obsesionarse por un apruebo a todo evento, a ceder ante un oficialismo que no ha respetado reglas democráticas mínimas. Creo que los chilenos le dieron a la clase política una oportunidad, pero que hoy el hastío hace que no estén disponibles para repetir la experiencia y comprarse 2 veces la misma estafa. El consejero y representante del Partido Comunista, Alexis Cortés, criticó la falsa promesa de la oposición y afirmó que las enmiendas de este sector son deficientes y dividen. La promesa que le hizo la derecha a la ciudadanía de avanzar hacia una constitución que nos uniera, que no fuera identitaria, no se ha cumplido. En buena parte porque los republicanos son quienes comandan este proceso, sus enmiendas dividen, que lamentablemente corre un alto riesgo de fracasar. El Partido Republicano anunció el retiro de 4 enmiendas resistidas en el organismo para rediscutir 3 de ellas con Chile Vamos y lograr unidad de propósito, incluida la que busca beneficiar con arresto domiciliario a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.